Bueno, creo que todos más o menos estamos al tanto un poco de la epidemiología básica, esto lo paso, ¿no? Pasalo. Va, en realidad no conozco, eso estuvimos mal, che, no nos presentamos, no sé quiénes están del otro lado. Bueno, está Fernando Momo, Andrés Dugur, Adrián Llavini, Lucía Rodríguez Planes, Pilar Fernández y Vero Moyano. Claro, sí, ¿Vos no, no los conocés vi a los nada? ¿No nombres la ahí, conocés? pero es toda gente que está trabajando acá con coronavirus. Y son todos los que nos conectamos al Bueno, grupo de coronavirus que la red está bien, la organizó la ONGS. está bien, o sea que las cosas básicas No les las tomamos salteamos. examen, ¿no? Cuando empezaron, así que no sé cuánto saben de las cosas básicas. Pero Está bien, bueno, pasemos acá, bueno, un poco cómo está construido el modelo. ¿Están viendo ahí lo que dice modelo de transmisión? sí. Bueno, fíjense, acá tenemos, es algo bastante estándar, tenemos los susceptibles pasan a un estado latente, donde están infectados pero no son infecciosos, y después pasan a un periodo infeccioso. El periodo infeccioso, por comodidad, lo separamos de esta forma. Tenemos una parte presintomática, que es algo que es común a todas las enfermedades, donde la persona es infecciosa pero todavía no presenta síntomas. Por lo tanto, esa ventana presintomática es la ventana donde se produce la mayor cantidad de infecciones, porque la gente, digamos, al no tener síntomas pasa desapercibida, hace vida normal. Después algunos siguen asintomáticos, entre comillas. Estos pueden ser tanto asintomáticos totales como gente con sintomatología leve, ¿viste? Tiene sintomatología leve, entonces directamente no va al médico, sigue haciendo su vida normal. O a lo mejor tiene una sintomatología, digamos, que no es leve, pero se toma, ¿viste? Un par de analgésicos, antifebriles y sigue haciendo su vida normal. ¿Está bien? Esto es gente que no va al médico por la razón que sea y por lo tanto no es detectado por el sistema hasta que se recupera. Y son muchos. Por otro lado están los que van a desarrollar una sintomatología y van a concurrir, digamos, en general al médico. Entonces, acá pasan una fase subclínica, o sea, ya tienen síntomas, pero los síntomas son leves. Después pasan a una fase clínica donde los síntomas son aparentes. Algunos directamente se recuperan sin ser detectados por el sistema, pero una fracción de ellos son detectados por el sistema y eventualmente pueden pasar a estar hospitalizados. Y después de algún tiempo en el hospital, nuevamente se recuperan. ¿Está bien? Un poco la idea de tener todas esta progresión de distintos estadios clínicos se hizo con la idea de en algún momento, si fuera necesario, cambiar las tasas de infecciosidad, ¿está bien? Que muchas veces tienen que ver con, con la carga viral, ¿no es cierto? Entonces acá presintomáticos tienen una cierta carga viral, a lo mejor acá tiene una carga viral un poquito más alta, qué sé yo, acá a lo mejor la carga viral es alta, pero como están en el hospital, los contagios que se producen son fundamentalmente intrahospitalarios. Eventualmente esto nos permite después tener un poco más de discriminación de la infecciosidad de las personas de acuerdo a su estado, pero por ahora, para simplificar, vamos a tener una infecciosidad igual tanto en todos estos estadios como en los asintomáticos. ¿Ven el cursor cuando lo muevo? Sí. Ah, pero qué bien. Bueno, entonces, ¿cómo es el modelo?
Este es un modelo, digamos, un primer modelo. Estamos trabajando, digamos, ahora en variantes de esto, pero esto es una especie así como el esqueleto sobre el que después vamos a ir incorporando distintos grados de heterogeneidad. Digamos, modelo tiene individuos que son las pelotitas, estos circulitos de colores, en casas. Cada uno de estos rectángulos es una casa, digamos, una familia tipo, ¿no? 4 personas por casa. ¿Está bien? Entonces, no tenemos problemas de hacinamiento, digamos, por eso es un modelo de ciudad de clase media, ¿no? Tenemos los trabajos y todas las personas de cada una de las casas concurre a alguno de los trabajos o a alguna de las escuelas que tenemos en la población. Nuevamente acá no tenemos, qué sé yo, cartoneros y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Está bien? O sea, ese tipo de heterogeneidades vendrán después. Y tenemos algo que pueden ser supermercados o cualquier tipo de lugar parecido donde uno va a hacer las compras, ¿está bien? Donde alguna de las personas de las casas, su trabajo en vez de ser estos rectángulos es el supermercado, y las personas tienen alguna rutina, por ejemplo, una vez cada 4 días, por decir algo, una de las personas al azar de la casa va al supermercado durante 1 hora y después se vuelve. Las escuelas están modeladas como un conjunto de aulas. Cada aula tiene un maestro, ¿está bien?, que vive en alguna casa, y un montón de estudiantes que también viven en alguna casa, y pueden ser, digamos, esto es general, puede ser un aula universitaria, un jardín de infantes, una escuela primaria, secundaria, ¿está bien? Cualquiera de esas cosas. Y un conjunto de aulas forman una escuela. Entonces, cuando está la gente en la escuela, digamos, se mezcla dentro del aula, pero tienen un par de recreos donde todos los de la escuela tienen una especie de mezcla homogénea, todos con todos. Entonces, es un modelo, digamos, bastante homogéneo, ¿está bien? Porque todas las personas son iguales, todos los trabajos son iguales, todas las escuelas son iguales, todos los supermercados son iguales, pero que incorpora bastante detalle respecto de la estructura social, digamos, ¿no? Y cómo se producen los contagios. Los contagios se producen adentro de la casa, adentro de los trabajos o de la escuela, o adentro de los supermercados, y además le ponemos que cada persona puede tener una cierta cantidad de contagios casuales extra, como los que pueden ocurrir, por ejemplo, en un medio de transporte público. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, sí. Sí, sí, estamos. Está bien, está bien. Yo digo, de repente le estoy hablando, ¿viste? Se fueron todos. Bueno, entonces parametrizamos, digamos, todos los periodos de latencia, de infección, etcétera, con datos de la literatura. Son distribuciones no exponenciales, ¿no es cierto? O sea, las distribuciones del periodo latente o del periodo infeccioso son distribuciones acampanadas. Usamos distribuciones gamas en general, o sea, tiene una cierta media, una cierta varianza. O sea que son distribuciones bastante realistas. Y lo primero que hacemos es simular una epidemia libre,
Bueno, la otra cuestión, estamos trabajando generalmente con 100.000 individuos. Corrimos también algunos casos con 500.000 individuos, ¿no? Recuerden que estamos hablando de ciudades chicas. ¿Qué es lo que pasa? Volviendo para atrás, esto donde cada individuo de una casa se reparte en un trabajo al azar y el de esta casa también en un trabajo al azar, es razonable si uno tiene una ciudad más o menos chica, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una ciudad grande, ya hay cuestiones más espaciales, ¿no? Donde la distribución está al azar ya no sería una distribución realista. Hay que incorporar, digamos, alguna estructura de barrios, otro nivel de heterogeneidad que acá no tenemos. Pero para ciudades chicas esto está bastante bien. Bueno, cuando uno simula la epidemia libre, tiene, qué sé yo, esta es una de las que tenemos por ahí, tiene una primera fase de crecimiento exponencial. Si uno lo grafica esto en escala logarítmica, ve que efectivamente hay una buena fase inicial exponencial, y bueno, después tiene su pico, y después fíjense esto, el tiempo está en días. Fíjense que en una epidemia libre estamos hablando más o menos que en medio año se acaba, pero infecta arriba del 90% de la población. O sea, es muy distinto a de cualquiera de las cosas que estamos observando actualmente. Nosotros no estamos observando epidemias libres, ninguna parte del mundo prácticamente, ¿no? Fíjense también que demora mucho en arrancar, ¿no? Fíjense acá estamos hablando, acá comienzan los casos en el día 0 y al día 60 recién está arrancando, ¿no? O sea, como que le cuesta arrancar. Igual, Juan, una de las cosas que estamos viendo con COVID es que, basado en los datos empíricos, más o menos también le cuesta arrancar. O sea, desde que empieza a haber circulación o que sospechamos que hay circulación, incluso estudios que hicieron retrospectivos, por ejemplo, acá en Nueva York, lo que vieron es que empezó a haber circulación, por ejemplo, a principios de febrero o en algún punto en febrero. Y de eso hasta que realmente se observa, o sea, que la epidemia como que toma como envión, digamos, en la población también tarda como al menos un mes y medio, por ahí no 60 días. Sí, pero... sí. Eso es lo que estamos viendo acá, pero claro que esto no es comparable con Nueva York, ¿no? Porque estamos hablando nuevamente de ciudades chicas, ¿no? Donde no hay de repente tantos contactos casuales como puede haber una ciudad grande donde uno tiene los trenes, ¿no? Bueno, en Buenos Aires, ¿viste? Por eso, esos trenes que se mezclan, ¿viste? Miles y miles de personas todos amontonados. Sí, por eso no me sorprendería que si tuviéramos una epidemia libre tardara como incluso más que lo que vemos en una ciudad. Bueno, igual gracias por el dato. ¿Dónde estábamos? Bueno, cuando vemos acá, nosotros usamos la epidemia libre porque vemos esto y calculamos los tiempos de duplicación acá, y los tiempos de duplicación andan más o menos entre los 5 y 7 días, lo cual más o menos está compatible con cosas que se observaron, ¿no es cierto? Hay lugares donde tenemos tiempo de duplicación de 3 días, pero la idea es usar todas estas cosas para ir ajustando los parámetros del modelo. Digamos, si el tiempo de duplicación acá en la epidemia libre nos estuviera dando, no sé, un mes, uno dice, bueno, en algo le erramos. Si nos da 5 días, como nos está dando a nosotros, entre 5 días y una semana, estamos dentro del orden, ¿no es cierto? También, vean acá tenemos uno de los que hicimos que nos da 6,5 días. También lo que usamos fueron datos en la tasa secundaria de ataque, que hay varios trabajos reportados.
para ajustar los parámetros. O sea, lo que hacíamos era ver solamente en una casa, un caso, cuántos casos secundarios producía, tomamos promedios y veíamos que ajustábamos, digamos, la probabilidad de transmisión para que la tasa de ataque esté en el orden del 70-80%, que está más o menos dentro de lo reportado. Hay muchos casos de que el 100%, ¿no? Hay un montón de casos donde uno ve que el caso índice contagia a toda su familia. Pero hay algunos casos que es a un porcentaje y bueno, en nuestro caso... Juan, sí. ¿Puedo meter pregunta ahí? Sí. Perdón que te interrumpa. ¿La tasa de ataque esa es dentro de la casa? O sea, porque obviamente las tasas de ataque eso es para la transmisión intradomiciliaria, o sea, dentro de una misma familia. Sí. Okay. Sí, porque eso es lo que se tiene dato en general. De todas formas, a ver, la idea de todo esto es tratar de poner parámetros que sean plausibles. O sea, si yo pongo una tasa de transmisión y la tasa de ataque me da 20%, decimos, bueno, eso no, en algo le estamos errando. ¿Está bien? Al fijarla en un 80%, creo que la fijamos, decimos, bueno, estamos dentro de los parámetros. Ahora, de ahí lo que nosotros obtenemos es la tasa, digamos, de transmisión dentro de una casa. ¿Está bien? Es la tasa de transmisión por contacto y por unidad de tiempo. ¿Qué es lo que pasa en un trabajo? En un trabajo consideramos distintos escenarios donde siempre la tasa de transmisión es un poco menor porque, bueno, en general en los trabajos la gente, digamos, como que si estamos en oficinas, por ejemplo, dentro de una oficina puede ser parecido a algo como esto, pero en las oficinas que están al lado ya no es tanto, entonces tomamos un promedio y la tasa de transmisión en un trabajo o en un aula de escuela es menor que la tasa de transmisión dentro de una casa. Qué sé yo, como siempre de estas cosas uno empieza a especular porque no se sabe mucho de todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces después empezamos a ver distintas herramientas, a simular distintas herramientas de control para después simular distintas estrategias de control. Las herramientas que consideramos fueron las siguientes. Una es el contact tracing, seguimiento de contacto, seguido de aislamiento de los casos. Lo que hacíamos, pero bien conservativo, ¿no? Lo que hacíamos era cada vez que una persona es detectada por el sistema, vamos de vuelta acá, ¿se acuerdan? Acá solo una fracción de los casos es detectada por el sistema. No es que todos van al hospital, pero digamos, una fracción se hospitaliza, pero una fracción de estos casos, también sintomáticos, es detectada por el sistema. Otra pasa por acá y ahí no se puede hacer nada porque son casos que están contagiando pero que no son detectados. Ahora, cada vez que una persona es detectada por el sistema, esa persona y todo su grupo familiar entran en cuarentena, digamos, dentro de la casa por 14 días. Y todos los contactos del trabajo también pasan a cuarentena por 14 días. Pero los contactos del trabajo no, ¿se entiende? O sea, es solamente pasan a cuarentena los contactos estrechos del caso. Pasan a cuarentena por 14 días, después los 14 días los testeamos y si el test les da negativo, salen de la cuarentena, si el test les da positivo, siguen en cuarentena. Entonces, esa es una herramienta de, digamos, seguimiento de contactos o rastreo de contactos y aislación de los casos. La otra herramienta es
medidas de distanciamiento social leves, como uso de barbijo y ese tipo de cosas, que nosotros lo modelamos a través de una disminución de los contactos casuales, por ejemplo, en los medios de transporte público. La otra herramienta es el cierre de escuelas. Y finalmente tenemos otra herramienta que es el cierre de trabajos. Entonces, nosotros lo que hacemos es seguir el número de camas. Bueno, acá puse terapia intensiva, pero podrían ser camas en general del sistema, ¿no es cierto? Vemos cuántas camas de terapia intensiva o terapia intermedia en total tenemos ocupadas en un dado instante. Y eso a nosotros nos sirve para implementar o levantar una medida. Entonces nosotros consideramos que hay solamente para COVID 4 camas por cada 1000 habitantes, que es algo que está más o menos dentro de valores que se observan acá en varias partes de Argentina. Creo que el promedio en Argentina es de 4 cada 1000. Creo que Cava anda más cerca de 8 cada 1000. Pero bueno, pusimos un escenario, digamos, de 4 camas cada 1000 habitantes. Entonces, el seguimiento de contacto se hace siempre. Desde el inicio de la epidemia, nosotros implementamos el seguimiento de contacto y aislación de los casos, y eso no se levanta nunca. Las escuelas permanecen abiertas hasta que el 35% de las camas están ocupadas. Obviamente, nosotros tomamos algunos valores para ver qué pasaba. Esto se puede variar, ¿no es cierto? Cuando el 50% de las camas están ocupadas, empezamos a cerrar trabajos recién. Si la ocupación de camas cae al 40%, vamos reabriendo los trabajos, y si la ocupación de camas cae al 5%, recién abrimos las escuelas, ¿no? O sea, las escuelas se abren solamente cuando estamos ya con mucha disponibilidad de camas. Entonces acá uno de los ejemplos, consideramos varios escenarios, como les contaba antes, para distintos valores relativos de la probabilidad de transmisión en trabajos y en escuelas respecto de la transmisión en casa, donde la transmisión en casa, si se acuerdan, la fijábamos de datos de la tasa secundaria de ataque. Entonces, si solamente hacemos seguimiento de contactos y aislamiento de casos, tenemos lo que está en azul. Fíjense que ayuda un montón respecto de la epidemia libre, pero acá es el límite de camas que tenemos, son 400 camas que tenemos para 100.000 habitantes. Fíjense que, bueno, acá el sistema se satura a los, qué sé yo, 80 días, algo por el estilo. Mientras que acá va a los 100 días, o sea, nos da un poco más de margen de tiempo, pero igual el sistema se satura, ¿no es cierto? Acá lo que agregamos es, azul es seguimiento de contacto, ¿está bien? O sea, es la misma azul que está acá. Lo que pasa es que para que se vea bien en escala, ahora recorto por acá arriba, ¿se ve? Entonces tenemos la epidemia libre, tenemos solamente seguimiento de contactos. Recuerden que el seguimiento de contactos que estamos haciendo es muy poco agresivo. Si tenemos un buen seguimiento de contactos, esto seguramente puede bajar bastante más. De acá tenemos solamente seguimiento de contactos y cerramos solamente las escuelas. Fíjense que en este caso particular sigue saturando. Hay algunos escenarios que consideramos en que cerrar las escuelas alcanza para que no sature. Sigue saturando con 4 camas por cada 1000 habitantes. Si tuviéramos un sistema
hospitalario más fuerte, ¿no? Con 8 camas cada 1000 habitantes, en esta situación, con cerrar las escuelas estaríamos bien. En este caso en particular, cerrar las escuelas no alcanza, y acá cerramos solamente el 25% de los trabajos, y fíjense que con eso saturamos un poquito acá, pero con eso ya más o menos anda bien, y si cerramos el 50% de los trabajos casi no cambia. Fíjense que después pasa el tiempo y como se van bajando la ocupación de camas de hospital, que es lo que estamos graficando acá, se reabren trabajos y entonces empieza a subir de vuelta la epidemia un poquito y después se vuelven a cerrar los trabajos y vuelve a bajar, ¿no? Fíjense, acá tenemos con el 25% está en rosita y en rojo es con el 50%. Al principio se nota una diferencia, pero vean que después es casi lo mismo. O sea que más o menos con cerrar el 25% de las escuelas estaríamos. Fíjense, acá está el tamaño final de la epidemia. En la epidemia libre llega arriba del 90%, casi 97%, algo por el estilo, no me acuerdo. Con seguimientos de contacto, el tamaño final de la epidemia disminuye. Cerrando las escuelas disminuye más. A la larga se sigue infectando la gente, pero fíjense, estamos hablando de 2 años, ¿no? Esto acá estamos hablando de 2 años. ¿Está bien? Antes de los 2 años seguramente vamos a tener alguna vacuna o algo, ¿no? Quizá uno se debería preocupar a qué es lo que pasa dentro de los primeros 8 meses, 9 meses, ¿no? Y acá tenemos los tamaños finales comparados en esos casos. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Después la idea es modelar un poco esto, ¿no? Cuando tenemos acá la ciudad que modelamos nosotros, por así decirlo, pero después tenemos las villas, ¿no es cierto? Donde acá, bueno, ya se ve la foto, ¿no? No hay 4 por casa, el distanciamiento social, bueno, lo que se está observando, ¿no? En la Villa 31, en el conurbano, el distanciamiento social es muy complicado. Sobre eso estamos avanzando ahora, ¿no? Acá las villas miserias, acá tenemos, digamos, acá tenemos una villa, acá tenemos el modelo que teníamos antes, pero acá tenemos una villa donde hay mucha más gente y es más difícil mantener la distancia social, ¿está bien? Pero hay una interacción, digamos, con el resto. Pero acá también lo que tenemos es que estas personas tienen trabajos de tipo informal, ¿no? O sea, venden en la calle, son cartoneros, etcétera, etcétera. No es lo mismo que lo que considerábamos antes, la gente que va a una oficina y después vuelve a su casa, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta y hay que modelar adecuadamente. Y ya para ciudades medianas a grandes, la idea es pasar una estructura de barrios, algo avanzamos en esto también, ¿no? Donde hay todo lo que estuvimos viendo antes, por ejemplo, está más o menos a lo que es un barrio, pero hay gente de acá que trabaja en otro barrio con menos probabilidad. Eso crea una estructura un poco fractal, si quieren, ¿no? Y hay que ver qué es lo que pasa en estos casos. Bueno, a ver si salimos de acá. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Es bien elástico el modelo, ¿no? Se puede incorporar las cosas que se quieran. En su momento, cuando ustedes me preguntaban por esto, bueno, yo estaba trabajando en esto, creo que es algo que está más o menos dentro de la línea de lo que querían hacer ustedes por el tamaño, ¿no? O sea, Luján, no sé. Sí. Una pregunta, ¿cómo haces para que las distribuciones sean gamma? ¿Cómo modelamos eso? Sí. Bueno, cuando
una persona, vamos a suponer una persona se infecta y yo quiero distribuir gamma, el gamma o lo que vos quieras, ¿no? Pero vamos a poner gamma. Yo quiero que la persona sea latente con una distribución gamma. Entonces tengo un generador de números aleatorios con distribución gamma. O tenés un generador de números aleatorios con la distribución que vos quieras. Entonces yo en ese momento que se infecto, fijo el futuro de esa persona. Digo, esta persona va a ser latente tanto tiempo. Y ese tiempo lo saco de la distribución gamma. Y cuando se cumple ese tiempo, pasa a ser infeccioso. Entonces ahí vuelvo a sortear. Digo, ahora va a ser infeccioso durante cuánto tiempo. Voy a otra distribución gamma, o la que vos quieras, sorteo el número y digo, bueno, este va a ser, viste, infeccioso por 8 días. Cuando llegan los 8 días, lo recupero. Ahora, está verificado que eso, si vos tenés una distribución exponencial, te da resultados diferentes. Bueno, sí, da resultados diferentes, ¿no? Da resultados diferentes porque, a ver, por empezar, la distribución, si querés, con este mismo esquema vos podés poner la distribución que quieras, en particular podés poner la distribución exponencial. Obviamente, si vos vas a trabajar con distribución exponencial, lo que vas a usar realmente son tasas constantes porque es más cómodo a la hora de programar. Claro. Pero esta programación es elástica y si vos querés usar distribución exponencial, le pones distribución exponencial y te da lo mismo que si hubieras puesto tasas constantes, ¿no? Sí, no, a mí ¿Qué es lo que pasa con la distribución? Pelota nomás, ¿viste? Me genera la duda esta de, cambiamos eso y va a dar muy distinto o a diferente. Bueno, a ver, nosotros en este caso, todavía en este caso en particular, en otros casos sí nos fijamos en las diferencias, ¿no? En este caso en particular no, porque como lo estamos haciendo algo, como te decía, elástico, ya que pusimos distribuciones que son como las que están reportadas de observaciones, que son bastante parecidas a distribuciones gamma en varios casos. ¿Está bien? Pero no probamos, en este caso particular, creo que no probamos, ya ni me acuerdo, pero no importa. Pero no probamos la diferencia, pero sí lo hicimos en otros trabajos. ¿Qué es lo que pasa? La distribución exponencial, por un lado, tiene una cola muy larga. O sea, vos vas a tener personas que van a ser infecciosos por muchísimo tiempo. Porque cuando vos querés ajustar que la media te dé 7 días, por decir algo, que es lo que se conoce, ¿no? De periodo infeccioso, decir, bueno, la media está en 5 días, por decirte algo. Para que la media esté en 5 días, la cola es larguísima. Entonces va a tener algunas personas que van a estar infectando por mucho tiempo. Y también vas a tener que la mayoría de las personas se va a recuperar muy rápido. Claro. Ahora, ¿va a ser una diferencia sustancial? Capaz que no. Capaz que no. Lo podemos probar, digamos, ¿no es cierto? Nosotros no lo probamos porque, digo, no era nuestra intención comparar, sino directamente, una vez que uno tiene el modelo, trata de poner los parámetros, digamos, lo más realista posible. Sí, o sea, lo que yo no vi esto de que hayan ajustado a distribuciones, ese tipo de cosas. No lo leí, no lo llegué a leer en el paper. Lo que yo vi es que... Sí, está bien, debe haber. Lo que yo vi es que asumían que es una distribución gamma y decían, bueno, usamos la distribución gamma. Pero no me fijé o no en ningún lado leí que estaba ajustado a la distribución gamma más que a otra. No. A ver, hay algunos trabajos que usan, creo que, no me acuerdo si la chi, o sea, usan distintas. Algunos usan gamma, otros no usan gamma, pero son todas más o menos parecidas.
ojo al piojo, vos te fijás después los trabajos y los trabajos a lo mejor toman unos pocos casos y vos ves el histograma y no es que un histograma, sí, sí, esto es gamma. Lo que ves del histograma es que tiene una forma acampanada y tenés una idea de la varianza y una idea de la media. Claro, sabés que no es exponencial con él. Sabés que no es exponencial. Ahora, si es gamma o es otra, nadie lo sabe con certeza. Está bien, sí, la idea es esa, digamos. La idea es decir, bueno, exponencial no es porque no da así, sí. La otra cosa, ok. Gamma se puede aproximar o... Claro, sí. Ahora, otra cosa importante es que los trabajos lo que miden, por ejemplo, es periodo de incubación. Claro. Que no es lo mismo que periodo de latencia. No. Entonces uno, a partir de los periodos de incubación, hace, digamos, qué sé yo, una especulación acerca del periodo de latencia, sabiendo que la incubación es más larga que la latencia. Entonces, por eso, un poco de ahí es que también ponemos el periodo presintomático, ¿no? Que nos da unos días, ¿está bien? Donde la gente todavía no desarrolló los síntomas, pero ya es infecciosa. Igual eso sí lo sabemos. Hay estudios que midieron la carga viral a través de... Solo la carga viral, no los síntomas. Obviamente, la mayoría de los trabajos tiene el periodo de incubación porque lo más fácil de medir es en los sintomáticos cuando aparecen los síntomas. Pero sí hay menos trabajos, obviamente, pero que estudian la carga viral. Sí, y estudian la carga viral a través del tiempo también, son bastante interesantes. Sí. Ahora, después está el eslabón perdido, ¿no? ¿Cómo pasamos de la carga viral a la infección real, ¿no? Uno especula que a mayor carga viral hay mayor infecciosidad, pero bueno, también es un poco especulativo. Pero no sabemos cuál es. Claro, lo que pasa es que en ese sentido lo que no sabemos es cuál es la dosis infecciosa, digamos, claro, que uno necesita. Y quizás hasta sea variable, o sea, quizás no haya para un valor o un valor acotado para diferentes personas. Quizás diferentes personas, dependiendo de su susceptibilidad, porque también del otro lado del receptor, el que se va a infectar, el susceptible, también tenés qué tantas probabilidades tienen, o sea, qué tan susceptible es, digamos. Entonces son todas esas cosas ahí de la transmisión del virus que todavía no terminamos de entender de cuál es la dosis infecciosa, desde el otro lado, cuál es la susceptibilidad real de las personas, y no, sin hablar ni siquiera de las diferencias, o sea, asumiendo que, por ejemplo, en los adultos del mismo grupo etario, no sabemos si toda la susceptibilidad es la misma. Y probablemente no. Sí, bueno, como le decía, el modelo es homogéneo, no todas las personas son iguales, no hay estructura de edad. La estructura de edad se puede incorporar fácilmente. Es un primer... Sí, ahora corro yo. Se despertó perdón, Fernando, ¿qué tal? Me crucé con una conversación hogareña, perdón. No, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención y que venía pensando en los últimos días es el tema de, sobre todo en los barrios vulnerables, y porque ahora salió un estudio, bueno, tenés el estudio de la Visa 31, sí. que encontró una seroprevalencia cercana al 50 y pico %, y más o menos el mismo valor se encontró en una villa en Mumbai. Y, por ejemplo, acá, en uno de los barrios más afectados, fue alrededor del 60%. La seroprevalencia, por lo menos de las poblaciones que se estudiaron. Entonces, como que ahí también te da a pensar un poco que la red, de cómo la gente interactúa, más allá de que, como vos dijiste, no hay epidemias libres en ningún lado, en todos de alguna forma se intervino, pero también da a pensar un poco que hay algún tipo de estructura
no solo espacial, sino también como de social que limita un poco también la transmisión. Sí, a ver, como siempre hay más interrogantes que respuestas, ¿no? Todos los modelos te tiran tamaños finales de la epidemia que están cerca del 100%. Este que hicimos nosotros, fíjense que lo parametrizamos teniendo, digamos, cierto tipo de cuidado, como ver la tasa secundaria de ataque, ver los tiempos de duplicación, y nos dan todas cosas razonables, y predice un tamaño final de la epidemia del casi el 100%. Entonces, ¿por qué llegamos al 60% y ya? ¿No es cierto? Hay estructuras distintas, estructuras sociales, ¿no? Y estructuras de contactos distintas a la que estamos modelando, o hay a lo mejor una susceptibilidad diferencial, y hay una gran cantidad de personas que son bastante resistentes, porque a lo mejor tuvieron otros coronavirus, vaya a saber. Yo la verdad no sé. O también hay una cosa que acá no está incorporada, y es que independientemente de cualquier cosa, la gente se asusta. Aún en la Villa 31, vos viste, la gente tenía miedo. Entonces la gente empieza a tomar otro tipo de recaudos. Sí, que es el comportamiento humano natural, digamos. Claro. Frente a algo. Sí, yo creo que, a ver, intuitivamente, me parece también que va un poco por ese lado, porque de hecho vimos, por ejemplo, los datos si vos ves los datos de movilidad de Nueva York, porque estoy como un poco más familiarizada con estos datos de acá, si vos ves la movilidad y todo, empezó a reducirse mucho más, mucho antes que, por ejemplo, 2 semanas antes de decretar la cuarentena. O sea que la gente ya se empezó a cuidar 2 semanas antes de la cuarentena. Está bien que no fue homogéneo, porque, por ejemplo, en mi caso la facultad cerró 10 días antes de que se decretara la cuarentena específicamente, pero así, y supongo que así diferentes trabajos y cuestiones habrán tomado diferentes medidas, porque ya se veía venir y la ciudad estuvo lenta, pero no sé. Claro. Es como son esas cosas de por qué obviamente no llegamos al 100%, y en realidad siempre en el mundo real nunca llegas al 100%. Igual, o ni siquiera cercano al 90%. Sí. Más que nada una pregunta relacionada. De que una vez que se contagia el 60%, se recupera, ya pasa la enfermedad al 60%, ya es más difícil encontrar susceptibles, y que un contagiado contagia, la cantidad de nuevas personas que al inicio de la infección. Por ahí, no sé si los modelos contemplan esa dinámica, pero bueno, la famosa inmunidad de rebaño, que si vos dejás la epidemia libre, pero tenés 60% de gente que es inmune o ya curado, por ahí no se... Claro, pero en nuestro modelo en particular eso está contemplado, porque la gente que se recupera ya no es susceptible de volver a reinfectarse, y a pesar de eso se infecta el 90% o arriba del 90%. Digamos, en la Villa 31 y en los barrios vulnerables en general de la capital no paró la epidemia, o sea, se siguen contagiando, menos que antes, pero la epidemia, digamos, que sigue avanzando. Claro, hay que ver desde acá unos cuantos meses, capaz que llegamos al 85%, quién sabe. Sí, tal cual, todavía no llegamos al final de la epidemia. Entonces, por ahí sí va a llegar al 90%, pero no en el tiempo que uno hubiera pensado, quizás ahora es más lento. Y bueno, lo que pasa es que hay medidas, ¿no? En la Villa 31 en particular hubo medidas, hubo aislamiento de casos, y lo mismo que la gente al asustarse va tomando sus propias medidas, ¿no? Sí, pero como una observación de que el famoso dispositivo detectar, aún con dispositivo detectar se contagió el 50% de la población, o sea, no sé qué tan exitoso fue.
está bien, pero por ahí se exageran las buenas noticias, digamos, no sé. Y bueno, alguna buena noticia hay que dar. Pero el detectar no es para prevenir infecciones, digamos, es para detectar. Justamente. Bueno, pero lo que pasa es que también cuando detectaban llevaban a gente a los, ¿cómo es que se llama? Hoteles. Lo que pasa es que lo que pasaba en particular en la Villa 31, como en otras villas, es que la gente no quiere dejar las casas, porque vos dejás las casas y te la ocupan, te roban. Entonces la gente es muy reacia a dejar las casas. Ahora, esto que vos decís, Juan, de los porcentajes, o sea, hay un factor de heterogeneidad que no está en el modelo, ¿cierto? Y que a mí me parece que es probablemente muy crucial, y es que la población realmente está muy fraccionada en su movilidad. Quiero decir, hay al menos una fracción de la población que se mueve muy poco. Claro, Tiene sí. mucho contacto, o sea, y hay una fracción de un movimiento muy intenso, digamos. Sí, Entonces quizás ahí hay como una especie de refugio, vamos a decir, una fracción de la claro. población que no está expuesta a los contactos. Claro, como le decía, esto es un primer modelo, digamos, para que nos da algunos resultados que a nosotros nos parecieron interesantes, pero bueno, es una base para seguir avanzando, ¿no? Como decían, al no tener, no tenemos edades, ni siquiera una estructura de edades implícita, como lo que podría decir Fernando, que por ejemplo, una de las personas por casa no va a la escuela ni al trabajo porque está jubilado. ¿Está bien? Claro. Eso no lo incluimos, es fácil de incluir. También lo que es fácil de incluir en realidad es ponerle edad a las personas, ¿no? Y que la tasa de los patrones de contacto dependan de la edad. Y además, realmente lo que ocurre, por ejemplo, que los chicos tienen tasa de contacto muy alta entre chicos. Eso sí está un poco modelado por la existencia de escuelas, ¿no es cierto? Pero bueno, se puede avanzar naturalmente en un montón de detalles acá en el modelo, pero lo que dice Fernando es cierto, digamos, hay casos, hay muchos casos de personas que tienen una movilidad muy reducida, ¿no es cierto? O sea, porque no trabajan ni van a la escuela. Lo que sí está contemplado en el modelo, nosotros tenemos, por ejemplo, cada persona puede tener una distinta tasa de contactos casuales diarios, que es una forma también de incorporar a los superpropagadores, aunque en lo que yo les mostré no está, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunas simulaciones estudiábamos qué es lo que pasaba cuando, por ejemplo, un 10% de la población es superpropagadora, ¿no? Los chicos que van a las fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos superpropagadores a lo mejor tenían un promedio de 20 contactos casuales diarios, mientras que una persona normal a lo mejor tenía 2 o 3 contactos casuales diarios. ¿Está bien? Que eso apunta un poco a lo que dice Fernando, que es muy cierto, que yo no lo comenté en esta presentación, pero bueno, un poco de eso estuvo explorado con el asunto de cambiar las tasas de contactos casuales diarias, ¿no? Ahora, ¿ibas a decir algo? Tenés que sacar, ahí está. No, yo estaba por preguntar algo, pero me pareció que alguien más estaba hablando, por eso. No, iba a preguntar lo siguiente. Nosotros, o comentar, mejor dicho, el caso de Luján. Vos lo que estabas, perdón, antes que nada, vos lo que mostrabas ahí eran los casos diarios, ¿cierto? En hospital, camas de hospital ocupadas. Está bien, pero lo comparabas con la incidencia diaria, con la aparición.
¿O eran casos activos? No, no, no. Todo lo que mostramos, todas las figuras que mostré es cómo evolucionaría, digamos, los casos que requerirían hospitalización. Ah, perfecto, perfecto. ¿Está bien? O sea que, si querés, si tuviéramos infinitas camas disponibles, lo que estamos viendo es el número de camas. Para las camas también hay estudios de cuánto está la gente en promedio y también ahí le metimos una distribución gamma, ¿está bien? Entonces hay gente que está 4 días en el hospital y hay gente que está 2 semanas. Claro. Porque nosotros me llama la atención esto que hablabas del tiempo de retardo. El caso de Luján, que es una ciudad de 150.000 habitantes, digamos, Sí, y recién tenemos 420 casos acumulados desde que arrancó esto, y claro, estamos nada. con incidencias diarias por ahí ayer decían récord de contagio de Luján, eran 19 o 29 casos, no sé. Eso es el nivel de récord que tenemos, digamos, ¿no? O sea, está como avanzando muy, muy despacio, digamos. Claro, sí, pero hay que tener en cuenta, digamos, que en todas partes hubo cuarentenas bastante estrictas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que está pateando las cosas para adelante, ¿no? Pero lo que muestra el modelito este simple es que aún sin ningún tipo de medida tenés como 2 meses hasta que la cosa empieza a arrancar. Sí. Sí, y eso es más o menos, bueno, era lo que te comentaba hace un ratito, que porque acá las medidas llegaron un mes después, y en Europa pasó lo mismo, como que todo febrero en realidad nunca nadie hizo nada en ningún lado. Entonces hubo el libre circulación y tardó más o menos ese tiempo. Y de hecho con los datos, el otro día estaba mirando los datos de Florida, por ejemplo, o de Texas, que ellos lo que pasó fue, entraron en marzo, cuando fue un caos acá, entraron en cuarentena, lo liberaron en abril porque dijeron, esto tenemos algunos casos, pero no pasa nada. Lo liberaron y dijeron, estamos todo bien, por más o menos un mes, y se les disparó, o sea, un mes después se les disparó. O sea, que tenían casos, más o menos parecía estable, y después se les disparó. Entonces, esa dinámica, ese lag de un mes y medio, me parece que, nada, leí muy poco al respecto, pero sí lo he escuchado, o sea, que varios lo comentaron en varios lugares, y lo ves en los datos también. ¿Sí? Está bueno. Bueno, vamos a pasar al otro modelito, que es el que quieren hacer un pequeño mínimo intervalo o seguimos. Yo por mí seguimos, pero como prefiero el resto. Sí. Como quieran.